Hola, muy buenas. Hoy es jueves 26 de febrero de 2015. Tenemos masterclass y hoy en particular es un verdadero placer porque está con nosotros Rodrigo Berkovich. Rodrigo Berkovich es un excelente profesional del sector de la propiedad intelectual, en general de derecho civil y del derecho en general. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en el año 65, si no me equivoco, ¿verdad, Rodrigo? Sí, en efecto. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y es director honorario del Máster en Propiedad Intelectual Industrial y de Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Madrid, por lo cual le tengo un gran afecto y estima porque fue mi profesor también en ese máster. Y bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Y nada, pues me gustaría hacerte una serie de preguntas relacionadas con la ponencia de hoy que te corresponde, que está relacionada con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Y bueno, pues empezamos. Es verdad que al final las reformas más importantes que ha cometido el legislador están relacionadas con tres bloques que también los menciona específicamente en el preámbulo, ¿no? Es la materia de la compensación equitativa por copia privada, la supervisión de las entidades de gestión y las acciones orientadas a una defensa frente a las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual. De esos tres bloques, ¿cuál de ellos te parece que puede tener un mayor impacto en lo que se llama la industria cultural? Pues no sé si será el que mayor impacto tenga, porque tendrá que pasar la prueba de ver cómo funciona. Pero si realmente se consigue con la regulación que se ha aprobado, fundamentalmente, aunque no solo con respecto a las funciones de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual en la represión, digámoslo así, de las infracciones en la red. Si eso funciona, probablemente eso es lo que mayor impacto tenga en la propiedad intelectual, en el ordenamiento jurídico, entendido el ordenamiento jurídico no solamente como norma, sino como vivencia del ordenamiento y en este caso del sector de la propiedad intelectual. Porque entiendo que hoy por hoy el problema más grave que tiene la propiedad intelectual, todavía sin solucionar adecuadamente, es el problema de las infracciones en la red, que constituyen una auténtica sangría que merma los ingresos de los titulares de derechos y que merma toda la industria cultural que deriva del mundo de la creación artística, entendiendo por creación artística tanto la autoría como la actividad de artistas, intérpretes o ejecutantes. Así es que si eso funciona, y hay que entender que se dan pasos importantes, es decir, en definitiva, por lo que a las funciones de la sección segunda se refiere, es un perfeccionamiento de la ley Sinde. La ley Sinde claramente no ha funcionado. Esperemos que esto funcione, pero no solamente eso es importante, sino que también es importante la ampliación del concepto de responsable de la infracción. La modificación del artículo 138 es muy menor y sin embargo es muy importante porque en definitiva se considera ya responsable también sin tener que hacer interpretaciones a las que parece que nuestros tribunales no han sido propicios, no han sido propensos, sin tener que hacer interpretaciones, directamente se considera responsable en su caso a los inductores, a los colaboradores y a los beneficiarios de la infracción. Así es que eso también es muy importante. Bueno, yo creo que esta es la razón por la que yo me inclino por esa opción. Tampoco hay que menospreciar, y de nuevo habrá que ver cómo funciona, las diligencias preliminares, las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que facilitan las diligencias preliminares, que son muy importantes, porque en muchas ocasiones no se sabe a quién o
no se tiene la documentación adecuada para demandar a los infractores, directos, indirectos, a los responsables de la infracción. De acuerdo, es decir, también tiene un fuerte componente para esta protección en la modificación de la ley de enjuiciamiento civil. Sin duda, sin duda. Y Rodrigo, además de estos tres bloques que he mencionado al principio, que son modificación propiamente de lo que es la ley de propiedad intelectual, ¿qué otros aspectos que se han modificado crees que destacan, ¿no?, frente a otras modificaciones? Bueno, la verdad es que, guste o no guste, las modificaciones que se han introducido en general son todas importantes. Por lo pronto, hay dos modificaciones que son las que menos polémica han suscitado, porque seguimos siendo los españoles fervorosos del europeísmo. Consecuentemente, todo lo que viene de Europa lo solemos ver con sumisión, con agrado, sin discusión, y dentro de esa dinámica pues se transponen dos directivas importantes, cada una en su sector, que una es la directiva de obras huérfanas, que yo creo que es una directiva de largo recorrido y de largo impacto cultural, porque en definitiva es una directiva que va a permitir la difusión de una parte sustantiva de nuestro acervo cultural, que se caracteriza porque está protegido por derechos de propiedad intelectual vivos, digámoslo así, es decir, no se ha extinguido el periodo de protección, y que, sin embargo, en ocasiones, con mucha frecuencia, un tanto por ciento muy elevado de nuestro acervo cultural, no se sabe quién fue el autor, no está localizado, no se sabe si vive todavía o no, quiénes son sus causavientes, así es que es una directiva de impacto cultural importantísimo. Y luego ya en un sector más concreto, el sector de las grabaciones musicales, pues también la directiva que prolonga la protección de los artistas que graban en fonogramas, prolonga la protección de los artistas y la protección de los productores de fonogramas, pues también es importante, porque eso, la prórroga es de 20 años, y 20 años, en fin, es un periodo de tiempo suficientemente relevante como para considerar que eso es importante. Fuera de esos dos temas, probablemente lo que pasa es que está estrechamente relacionado con la modificación que hace referencia a las entidades de gestión, porque en definitiva hace referencia a algo que es obligación de las entidades de gestión, es la modificación que hace referencia a las tarifas. La función que se encomienda a la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual en relación con tarifas, también por supuesto la que se le encomienda en mediación, lo de arbitraje viene ya de largo, y es en principio menos novedoso, porque además el arbitraje se ha revelado que tiene poco recorrido porque requiere el consentimiento de las partes enfrentadas, pero la función que se le atribuye a la Comisión de Propiedad Intelectual en tarifas, eso es muy importante. ¿Lo ves ajustado a derecho, perdona Rodrigo, esa atribución que se le hace a la Comisión de Propiedad Intelectual, esa fijación de tarifas en la sección primera? ¿Ajustada a derecho en qué sentido? No va a encontrar el ordenamiento en ningún sentido. Yo en principio... Un órgano administrativo es básicamente el quid de mi en definitiva, lo que se le encomienda es el control y, en su caso, la sustitución de la negociación fracasada, y se le dan los criterios para ejercer un control no arbitrario, probablemente con algún grado de discrecionalidad, pero en definitiva se le remite a los criterios que la propia ley establece a la hora de la
de perfilar la obligación de las entidades de gestión de aprobar y publicar tarifas generales. Y además, por otra parte, incluso se condiciona la actividad en algún grado de la comisión a la metodología que ha de aprobar al respecto una orden ministerial. Yo me atrevería a decir que no choca con ninguna norma que sea contraria y que tenga rango superior. Por otro lado, en definitiva, lo que se ha hecho es incorporar a la ley lo que los tribunales venían diciendo. Hace tiempo que los tribunales empezaron a entrar en la dinámica de, mire usted, entidades de gestión, lo que no pueden es jugar con las tarifas, teniendo en cuenta que fijan ustedes las tarifas que quieran y encima jugar con ellas como una pared de seguridad, en la medida en que no exista previo acuerdo. Yo creo que sí. Yo no sé si me equivoco, pero entiendo que en principio esa parte de modificación de la ley en términos generales, esas modificaciones de la ley son muy farragosas, muy complejas, pero en términos generales yo creo que es acertada. Muy bien. Después, en materia de copia privada, ¿qué opinión te merece la cuestión prejudicial que ha planteado el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, poniéndolo en relación con la reforma de la ley de propiedad intelectual, y en particular con el concepto que ha introducido el legislador de justo equilibrio, ¿no?, de intereses entre los titulares de derechos y los usuarios? ¿Ves alguna reflexión al respecto? Vamos a ver, empezando por el principio, la cuestión prejudicial, digamos que es una noticia que tiene, yo me atrevería a decir, un fuerte componente de morbo. ¿Por qué? Pues porque tanto los sectores interesados, fundamentalmente las entidades de gestión afectadas, como yo me atrevería a decir, la mayor parte de la doctrina, entendemos que el nuevo sistema, introducido a finales del 2011 por decreto ley, es contrario a la Directiva 2001/29, al artículo 5.2, en donde se introduce la posibilidad de la excepción o límite de copia privada. Y entendemos que es contrario porque así se deduce de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión, doctrina consolidada que procede de una primera sentencia que afecta a SGAE, el caso Padaván, y en donde se fija lo que acabas de decir, Álvaro, que es como algo importantísimo el que la compensación equitativa, para ser equitativa, tiene que equilibrar los intereses de los titulares de derecho excepcionados, afectados por la excepción o limitación, y por otro lado, los intereses de los beneficiarios de la excepción o limitación. De manera que, puesto que unos quedan perjudicados por la excepción y otros se benefician de ella, hay que entender que los beneficiarios deben ser quienes asuman el coste de la compensación. Y hay que establecer un equilibrio entre el perjuicio de unos y el beneficio de otros, los intereses de uno y los intereses de otro. Entonces, digo que tiene morbo porque de alguna manera existe una opinión mayoritaria de que la regulación derivada del decreto ley, el Real Decreto Ley que introduce el nuevo régimen que hace pesar la compensación equitativa
sobre los presupuestos generales del Estado, sobre la hacienda pública, que era contraria a lo que el Tribunal de Justicia decía a la hora de interpretar el artículo 5.2. Y de alguna manera, pues el morbo está en decir, bueno, a ver si lo dice ya el tribunal. Es decir, existe como una actitud de frotarse las manos, de satisfacción, diciendo el gobierno y en este caso el legislativo también se va a enterar. Y digo, en este caso el legislativo también porque lo único que ha hecho, o básicamente lo que ha hecho la Ley 21/2014 es consagrar el sistema preexistente e incluso acentuar algo que ya se apuntaba en el reglamento de desarrollo del decreto ley en la materia, que era, lo asumen los presupuestos generales del Estado, pero como queremos pagar poquito, porque no se olvide que la compensación equitativa se introduce paradójicamente en un decreto ley encaminado a recortar el déficit presupuestario, y en un decreto ley de esas características lo que se hace es meterle una nueva carga a los presupuestos generales del Estado. Y entonces la trampa, entre comillas, o el remedio es meterle muy poca carga. Y para meterle muy poca carga es para lo que se acude a la idea de que tiene que ser pagar por el perjuicio real causado. Nada más que por el perjuicio real causado. Y al mismo tiempo, para que ese perjuicio real sea muy pequeño, entonces se restringe la excepción. De manera que se saca del límite todas las posibilidades, o muchas de las posibilidades anteriormente existentes, de manera que subsiste una excepción de copia privada muy restringida en estos momentos, y ese paso, o digamos un paso más en ese camino, lo da la ley. Así es que la cuestión prejudicial indirectamente es una cuestión contra la ley, contra el sistema. ¿Por qué? A lo mejor me estoy extendiendo demasiado. No, la verdad es que, bueno, puede ser por la duración de la respuesta, pero yo creo que es bastante interesante y que dejas muy claro y muy marcado. Es muy interesante, Rodrigo. Porque no deja de ser llamativo. La cuestión prejudicial se plantea en septiembre. Y uno debería pensar, un legislador prudente ante esa cuestión prejudicial, que además se venía anunciando, porque el auto se dicta en septiembre, pero yo no he seguido de cerca el procedimiento, el recurso ante el Tribunal Supremo, pero supongo que la petición se debió de plantear anteriormente, antes del verano. Y cabe pensar, ¿por qué el legislador no para el tren? ¿Por qué el legislador no se cura en salud y espera a ver qué pasa? Pues es muy sencillo, porque en términos de política legislativa de este gobierno y del grupo parlamentario que lo apoya y en el que se sustenta, el tren ya era imparable. Y en términos políticos tiene una enorme coherencia el seguir adelante con el proyecto en ese punto. La coherencia es decir, nosotros respetamos nuestra promesa al electorado, porque el nuevo sistema se introduce porque en las elecciones del 2011 al electorado joven, a los internautas, que son jóvenes en general, aunque haya alguno talludo, pero eso es la excepción, se les dijo, vamos a quitar la compensación equitativa de copia privada, lo cual estoy convencido que era una propuesta electoral de enorme éxito, de las pocas propuestas electorales que el gobierno cumplió, y además lo cumplió de inmediato. Y entonces la coherencia del gobierno en ese punto es decir, nosotros lo seguimos manteniendo. Si salta por los aires, no será por nosotros, será por Bruselas, será por la Unión Europea, pero nosotros nos mantenemos fieles a la promesa electoral. Y además hay otro dato de oportunidad. Esto el Tribunal de Justicia lo resolverá previsiblemente dentro de año y medio, 2 años. Dentro de año y medio, 2 años, el gobierno actual no está y la mayoría parlamentaria actual tampoco. Así es que venga el maestro Armero. Más claro no podría quedar, Rodrigo. De verdad, muchas gracias por todas esas apreciaciones.
Es verdad que nos hemos extendido en esta pregunta, de hecho tenía aquí más, voy a hacer solo una última, a pesar de que había más, pero creo que el tema merecía de esta explicación tan distendida que has hecho. Esta última pregunta está relacionada con la Directiva de Gestión Colectiva, porque también es verdad que se ha aprobado la ley en un momento en el que ya estaba aprobada también la Directiva de Gestión Colectiva. ¿Qué opinas de esto? ¿Entiendes que deberán acometerse nuevas reformas de la ley en este sentido? Sin duda deberán acometerse. El detalle de lo que te debería contestar es parte de mi conferencia. Así es que, en efecto, no hay otra que acometer la transposición de la directiva. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. De nada. Muchas gracias. Gracias a vosotros.